jóvenes cuando hemos querido formar para el amor auténtico, pero ¿qué podemos hacer? O sea, ¿de dónde tenemos que sacar herramientas para poder formar en este amor auténtico, como hemos estado viendo a lo largo de estos días? Entonces, y es cierto que aquí la clave está en remitirnos a la antropología cristiana, también antropología adecuada que dirá Juan Pablo II. Es la visión propia del hombre para el cristianismo. Y esto fundamentado, como decíamos en la ponencia anterior, en el magisterio de la Iglesia, en los santos padres, en la Sagrada Escritura, en la filosofía cristiana. Y esto no son cosas raras, estrambóticas, que no sabemos en qué libro encontrar, sino que son los temas claves de los que habla el Catecismo de la Iglesia, que espero que todos ustedes que son formadores de jóvenes de una u otra forma lo tengan en su casa y lo lean, porque una cosa es comprarlo, otra cosa tenerlo en la mesita de noche y otra cosa leerlo y meditarlo. Y a veces ese trabajo también nos cuesta bastante, pero hay que hacerlo. O sea, no podemos pretender ni aspirar a leernos todos los documentos de San Juan Pablo II, el tocho de las catequesis de 600 o 700 páginas sin antes haber leído el catecismo, que es la fuente básica de la que nosotros podemos echar mano para abordar todos estos temas tan importantes. Miren lo que dice Juan Pablo II, ¿qué es lo que busca la antropología cristiana? Esta visión del hombre, esta visión que responde a la pregunta ¿quién es el hombre para el cristianismo? ¿Quién es el hombre de hoy? ¿Quiénes son nuestros niños? ¿Quiénes son nuestros jóvenes? ¿Cuál es la visión que debemos transmitirles sobre lo que es más la esencia del ser humano? Y Juan Pablo II dice, esta antropología busca comprender e interpretar al hombre en lo que es esencialmente humano. Y aquí podríamos estar pues mucho tiempo hablando de lo importante de estos fundamentos para todo el tema de la cultura de la vida, la defensa de la vida, pero vamos a enfocarnos ahora a por qué es importante conocer al hombre para poder educar en el amor auténtico. Y las claves de esta antropología cristiana son muy sencillas, a ver si se las aprenden. Una premisa, que es la categoría teológica de la imagen de Dios, imago Dei en latín, es decir, el hombre es imagen de Dios según la Escritura, y tres pilares que son la unidad de la persona cuerpo-espíritu, la diferencia sexual varón y mujer y la redención del corazón que permite al hombre tras el pecado recuperar la unión con Dios y la armonía en los distintos órdenes que habían quedado rotos por el mismo pecado. Digamos que este tercer pilar, este tercer componente se divide en dos partes, el pecado y la redención. El hombre caído pero no condenado a vivir en ese pecado, sino redimido, llamado a la conversión, a la purificación del corazón con la gracia de Dios. Entonces, y estos pilares los pone muy claritos, enumerados el Catecismo de la Iglesia Católica, sobre todo en la primera parte cuando está explicando los artículos de la fe y quién es el hombre, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir viendo un poquito por qué estos pilares son importantes, esta categoría de imagen de Dios, para hablar del amor auténtico. Y empezamos con la imagen de Dios. El hombre es imagen de Dios. Fíjense qué precioso todo lo que hemos estado viendo estos días, qué grande es esa dignidad y esa vocación a la que está llamado el ser humano y cuánto la hemos llegado a rebajar hoy con todo lo que hemos estado hablando, que hace parte de esta cultura de la muerte. Y a veces es muy difícil llegar a los jóvenes con este tema, ¿no? Muchos han perdido la fe, muchos están perdiéndola por todo lo que está pasando. Y cuando uno les habla de que ellos han sido creados, que son un don de Dios, a imagen y semejanza de Dios, parece que estuviéramos hablando en chino. ¿Cómo hacer que los jóvenes comprendan esta gran dignidad que tienen? ¿Cómo hacer también que en nuestros corazones propios penetre esta idea de que somos imagen de Dios y que no deberíamos rebajarnos por nada del mundo a lo que hemos llegado hoy? No solo con el tema del aborto, la eutanasia, sino con todas estas adicciones
con todo lo que hemos estado viendo, que es consecuencia de una sociedad en la que la revolución sexual nos ha invadido totalmente. Y ciertamente es un tema difícil, o sea, uno se pone a meditarlo y cuesta, o sea, ¿cómo voy a transmitir esta verdad a los más jóvenes? Si es que ni siquiera tienen ya, como han perdido tanto la capacidad de atender, están tan dispersos por las cosas del mundo, que cuesta sentarlos a que escuchen un momento algo que les pueda construir o que se interesen por leer sobre estos temas. Y yo creo que ese es uno de los retos principales a la hora de cómo llegar en temas de forma, de la forma. Aquí estamos hablando del fondo, de los contenidos que no nos podemos pasar por alto, pero la forma, como decíamos hace un momento, también es muy importante. Por eso yo también quiero que veamos algunos ejemplos en positivo, para que no todo sea depresión, todo sea cómo están las cosas. Pero bueno, ahora lo vamos a ver. Capaz de conocer y amar a su Creador, llamado al amor, llamado a la comunión. Y dice el Concilio Vaticano II, Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. ¿Cómo podemos saber que somos hechos a imagen de Dios si nadie ha visto a Dios? Pues sí, hemos visto a su Hijo, que es imagen perfecta del Padre. Y en Jesús nosotros podemos reconocernos imagen de Dios, ¿no? El que se ha hecho hombre por nosotros. Y también aquí, repito, es muy importante, no solo que meditemos y profundicemos en la vida de Cristo y también en la vida de María, como ha dicho la hermana María Esther antes, sino también en la vida de los santos, porque son las personas que han imitado a perfección esa imagen de Dios. Vamos a ver ahora un vídeo corto de uno de estos programas que me parece que tiene mucho mérito y que en especial yo creo que ha logrado juntar dos cosas muy importantes, y es un buen contenido, como una buena forma que llega a los jóvenes para presentar estos temas relacionados con el amor auténtico, y es un proyecto que están haciendo en Estados Unidos. Who are you? Not what's your name or what you're good at, but who are you? I think we've forgotten that our true identity doesn't have anything to do with the clothes we wear. In fact, it doesn't have to do with anything that we do. It can't be earned and it can't be taken away. We are sons and daughters of God. That's who we are. That is our true identity. No more of this they and us, we and them. All it is us, the family of God with all our different crosses, trusting in the Father who has a plan for each one of us. Now this is an invitation to go deeper, to truly look at your relationships in your life. Not just the guy relationship or the girl relationship, but all relationships. Every interaction and every relationship is meant to reveal to us something of the beauty of God and of our call to come closer to Him. And so we need to be able to trust and say, God, I choose to trust that you will fulfill the desires of my heart. We have a God who wants us to come to Him with no shame, no matter where we've been, no matter what we've done.
But hopefully you're realizing that being you is not all about you. You are a gift to the world when you love as God loves you. You have the power to change the world. Never before and never again will there be another you. Bueno, fíjense que no está diciendo otra cosa distinta a lo que vamos a estar hablando, pero lo dice de una forma que llega mucho al corazón de los jóvenes. Está diciendo, tu identidad, lo que tú eres, no es cómo te vistes, no es si tú te vistes más parecido a un hombre o a una mujer, no es lo que tú haces, no es lo que has hecho. Lo que da tu verdadera identidad es que tú eres hijo de Dios. Y esta gran verdad que está en la base y en el fundamento del sentido de la vida del hombre es lo que muchas veces olvidamos. Y esta sociedad nos ayuda mucho a olvidarnos de eso. Y yo me he encontrado con muchos jóvenes que llegan a un momento en que dicen, es que yo no sé lo que soy, no sé si soy católico, ateo, budista, no sé cuál es el sentido de mi vida. No sé cuál es mi origen. Porque ciertamente muchos vienen de familias, como hemos estado viendo, rotas, de situaciones muy complejas. Y cuando uno se pone a buscar quién es uno, muchas veces se encuentra con estas realidades dolorosas que rompen el corazón. Pero lo que hace falta que nos digan fuerte es que nuestro origen, nuestro principal fundamento, lo que nos da sentido es que hemos sido amados por Dios y Él siempre va a estar amándonos. Y ese es el fundamento de lo que somos. Tú estás roto, tú no sabes el sentido de tu vida, tú no sabes por qué te han pasado las cosas que te han pasado, pero ten la certeza de que hay uno que te ha amado, que está en el origen de tu vida, de tu existencia, que te sigue amando y que te seguirá amando. Y ese es Dios. Tú eres hijo de Dios. Yo sí sé quién eres, tú eres hijo de Dios y Dios te ama. Así hayas sido rechazado por tus padres, por tus hermanos, por tus amigos, por la sociedad, Dios te ama. Y ese es el fundamento de esta formación para el amor auténtico, no hay otro. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, creados por amor y para amar, para un amor que nos supera, por un amor que es más grande que todas nuestras dificultades, que todos nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras circunstancias, por difíciles y dolorosas que sean. Y esto es lo que hace falta transmitir hoy a los jóvenes con fuerza, con un contenido serio, recto, fundamentado en el magisterio, pero con garra, diríamos en España, con fuerza, con convencimiento. Y para eso necesitamos gente también que esté dispuesta a trabajar en cómo transmitir esto a los jóvenes. Entonces, hay muchas formas de hacerlo, pero ciertamente lo primero es que por lo menos tengamos el contenido claro. Partimos nosotros de esta realidad que es tan simple como lo pone el magisterio, de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y que en el origen de nuestras vidas está un amor infinito. Porque miren, esto es lo que nos da la sociedad hoy. Tú no eres imagen de Dios, tú te creas a ti mismo, eres un Dios para ti mismo. Y por eso el hombre ya ni siquiera se reconoce en otro hombre. Es lo que comentaba también la hermana María Esther esta mañana, la pérdida del sentido de Dios, citando a Juan Pablo II, está muy relacionada con la pérdida del sentido del hombre. Una vez perdemos el sentido de Dios, el hombre ya no se reconoce, ya no sabe quién es. Y por eso llegamos a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Tantas personas que se están identificando ya no con un ser humano, sino con otra especie, con un gato, un dragón,
Y de esto es de lo que están plagadas nuestras redes sociales. Esto es lo que están viendo hoy nuestros niños en YouTube. Esta es una youtuber americana, si no estoy mal, que dice que se identifica con un dragón y cuenta toda su experiencia de autoidentificación como dragón a otros jóvenes. Y uno diría, ¿pero quién está viendo esto? Y son vídeos que tienen millones de visualizaciones. Y pues es mucho más conocido, un niño que desde pequeño se identifica como niña y que sus padres han seguido esa locura y ahora es ya pues una estrella, ¿no? Que tiene su propio libro, que tiene un programa de televisión que se dice I'm Just. Y que uno dice, bueno, es que parece una niña, pero no es una niña. ¿Tu identidad la da tu aspecto físico? La identidad es algo mucho más profundo que una apariencia física. Podrá tomar hormonas para frenar su pubertad, podrá castrarse, pero nunca va a dejar de ser un niño, un hombre. Y esto es lo que le estamos diciendo a nuestros niños hoy. Tú no eres imagen de Dios, tú te creas a ti mismo. Tú eres un Dios para ti mismo. Ya no quieres ser hombre, ahora puedes ser mujer. Ya no quieres ser ser humano, ahora puedes ser transespecie. Ya no es transgénero, ahora es transespecie, la disforia de especie. O esto que llaman ellos other kin, de otro parentesco. Entonces es muy grave que los niños, que los jóvenes de hoy no se les enseñe esta importancia de reconocernos como hijos e hijas de Dios. Y esto hay que hacerlo solo en una clase concreta de educación para el amor auténtico. No, esto hay que hacerlo en todos los ambientes. Por eso esto que nos están metiendo hoy de la transversalidad de género, es decir, hay que meter la ideología de género hasta en la sopa, es lo contrario a lo que nosotros tenemos que hacer. Hay que meter la antropología adecuada hasta en la sopa. Transversalidad de la antropología cristiana. En la catequesis somos hechos a imagen y semejanza de Dios. En la casa, la importancia de que los niños se reconozcan imagen de Dios y respeten al otro como imagen de Dios. En el colegio, en donde quieran, en las vallas publicitarias. Tú eres imagen de Dios. Nuestra misión es muy grande. Es importante defender la vida, pero en la raíz de la defensa de la vida está el respeto y el reconocimiento de la altísima dignidad del ser humano, creado por amor, para amar, creado a imagen y semejanza de Dios. Y si nosotros no llegamos a esta raíz, de nada nos sirve que deroguen las leyes del aborto, porque el hombre va a seguir así, denigrado totalmente en su dignidad, de hijo de Dios. Y vamos entonces ya con estos tres pilares que son el hombre es corporal, espiritual, varón y mujer, caído y redimido. Y es también muy importante el tema de saber que para nosotros en la antropología cristiana el hombre no es solo cuerpo, el hombre no es solo espíritu, el hombre es una unidad sustancial de alma y cuerpo, y esas dos dimensiones tienen que estar integradas, armonizadas. Para la antropología cristiana el cuerpo no es ni todo lo que hay en el hombre ni tampoco algo accesorio, se opone a dos reduccionismos, podríamos decir también dualismos, el culturalismo, que es la reducción del hombre a pura libertad, y el naturalismo, que reduce al hombre a la dimensión física y biológica, llegando a equipararlo con los animales. Esto lo mencionaba también el doctor Rojas, y son, digamos, estos dos extremos que se juntan mucho en los que hemos caído hoy, ¿no? Una visión meramente reductiva del hombre a pura cultura, que es lo propio de la ideología de género, y es decir, no, en el hombre lo que prima es la razón, el entendimiento, la voluntad de poder, dirá Nietzsche. Por eso el hombre se crea a sí mismo, tendrá un cuerpo, pero ese cuerpo es algo accesorio que él puede modificar a su capricho. Lo importante es que el hombre con su inteligencia es capaz de todo, incluso de recrearse a él mismo. Pero eso no es verdad. Es verdad que el hombre
tiene inteligencia y voluntad, pero el hombre puede todo con su inteligencia y su voluntad. ¿Puede darse la vida, decidir quitársela? No. No está en su poder decidir ser hombre o mujer, porque nacemos por un acto creador de Dios y nacemos hombres o mujeres. No hemos decidido hacernos hombres o mujeres. Nos podemos hacer mejores hombres o mejores mujeres con nuestros actos, pero no decidimos lo que somos. Y esa es la dimensión cultural. Yo con mis obras puedo hacerme una peor o una mejor persona, pero no me hago de la nada. El único que crea es Dios. Por eso la conciencia del cuerpo aparece identificarse en este caso con el descubrimiento de la complejidad de la propia estructura. Es decir, cuando yo veo mi cuerpo sexuado, soy capaz de reconocer también que hay algo más, que hay una interioridad, que yo no soy solo cuerpo, y esto lo dice Juan Pablo II hablando de estos pasajes de la Sagrada Escritura en el Génesis, cuando el hombre viendo a todos los animales les pone nombre, pero él no encuentra una ayuda adecuada para él. Porque el hombre, por esa dimensión física, también es capaz de penetrar la interioridad y de decir, todo lo creado no es como yo. Mi cuerpo me revela que yo tengo también una interioridad. Y por eso solo cuando encuentra la mujer encuentra esa ayuda adecuada. Y también es muy importante en este pilar de la unidad de alma y cuerpo, tener en cuenta que es algo que yo creo que nos hace mucha falta tomar conciencia en la formación y en la educación para el amor auténtico, estas distintas dimensiones del ser humano o dinamismos de los que ya hemos estado hablando, aunque no específicamente, por decirlo así, o con esta terminología, pero ya lo hemos estado haciendo a lo largo de las ponencias, tanto en el Congreso como en este encuentro. El hombre es alma y cuerpo, pero tiene distintos dinamismos, y esos dinamismos están llamados a ser integrados, cosa que ha quedado rota por el pecado, como veremos más adelante. Hay un dinamismo fisiológico, que son las tendencias instintivas, una dimensión corporal sensual. Hay un dinamismo psíquico, que son los sentimientos, las pasiones y la afectividad, o también podríamos decir una dimensión afectivo-psicológica, y hay una dimensión personal, de entendimiento, voluntad y libertad, y una dimensión religiosa que ya también hace parte de este dinamismo espiritual, entendimiento y voluntad, pero que está por encima incluso de esta dimensión personal, y es la vida de gracia, la vida según el Espíritu. Ciertamente a veces en psicología alcanzamos en algunas corrientes a ver la importancia de que el hombre con su entendimiento y con su voluntad coordine las dimensiones inferiores del dinamismo psíquico y fisiológico, y es lo que hemos estado hablando en las distintas ponencias cuando hemos hecho la distinción entre enamoramiento y amor auténtico. En el enamoramiento, pues el joven o la joven o quien sea está en esta dimensión de los sentimientos, las pasiones y la afectividad, que le mueven todo por dentro. Pero no basta el enamoramiento no es el amor maduro necesita de la inteligencia y de la voluntad para decir sí, yo me mantengo fiel a este compromiso que he adquirido de mantenerme fiel a esta vocación al matrimonio o a esta vocación a la vida consagrada, incluso aunque se haya ido el sentimiento. Y eso es importante, muy importante que los jóvenes lo conozcan, que se conozcan ellos mismos, que conozcan esta dimensión tanto espiritual como corporal y que sepan cuál es el lugar que ocupa cada una en sus vidas. Pero desafortunadamente en esto hemos fallado mucho en la educación, tanto en casa como en otros ambientes. Y se nos ha pasado por alto educar a los chicos en esta antropología adecuada. Y aún más, muchas veces podemos hablar de estas dimensiones y hablar de la importancia de la fortaleza y la formación de la voluntad, del entendimiento, pero nos podemos estancar ahí. Y fíjense que esta pirámide no acaba ahí en el entendimiento y la voluntad, sino que va más allá a un dinamismo espiritual que implica también la vida de gracia
La integridad del hombre consiste no solo en que esas dimensiones superiores estén jerarquizadas y que sean las que coordinen las dimensiones inferiores, sino también tiene que llegar al punto en el que la vida de gracia sea la que penetre todo el hombre. Y yo puedo tener un chico con mucha fuerza de voluntad viviendo en pecado. Un chico con mucha inteligencia usando esa inteligencia para pecar más. Entonces, de nada nos sirve haber trabajado toda esta pirámide de los dinamismos del hombre, esta dimensión corporal espiritual, si nosotros no llegamos al punto clave de la vida de gracia. Si no nos damos cuenta que más que una armonía desde el punto de vista psicológico, los jóvenes necesitan captar la importancia de vivir en la amistad con Dios. Por eso el error de tantos programas para la educación afectivo-sexual o para el amor auténtico que buscan ser más abiertos, pero que quitan y restan a esta formación desde el punto de vista espiritual católico. Porque es cierto, puedo formar yo a chicos en esta dimensión de la formación de la inteligencia y la voluntad, y puedo darles muchas herramientas desde el punto de vista de la psicología para que lo hagan, pero desafortunadamente, si nosotros no tomamos conciencia de que el hombre está herido por el pecado y que necesita la gracia y esta dimensión espiritual, apague y vámonos, porque por más fuerza de voluntad que tenga alguien, como no cuente con la gracia de Dios, todos lo hemos experimentado en nuestras propias vidas, el hombre nada puede por sus solas fuerzas. Y esa herida la hemos experimentado todos. Entonces, ¿de qué nos sirve formarnos en estas dimensiones si no llegamos a este punto clave, que es la dimensión religiosa? El hombre transfigurado, transformado por la gracia de Dios, en el que encuentran sentido todos esos dinamismos y hay una integración lograda. Se llega a la virtud, por ejemplo, de la castidad, integración lograda de la sexualidad en la persona. Pero es la gracia la que nos permite llevar a término toda esta vocación preciosa a la que estamos llamados. Entonces, parecen cosas como muy teóricas, pero fíjense que es muy importante y son los errores que estamos cometiendo hoy. Es en lo que estamos cayendo. Y luego tenemos también este gran pilar varón y mujer, ¿no? tan negado y tan ocultado hoy por la ideología de género, pero al que muchas veces tampoco sabemos cómo responder. El hecho de ser varón y mujer pertenece a la esencia del ser humano como Dios lo creó. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, pero la Escritura no pone un punto acá y final, sino que sigue. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. ¿Por qué dice la Sagrada Escritura que ese ser imagen de Dios también tiene que ver con nuestra sexualidad, con el ser hombre y mujer? Si Dios no es sexuado. Porque el hecho de que Dios nos haya creado por amor y para amar tiene que ver también con la misma esencia de Dios. Y Dios es tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Y entre esas tres personas distintas, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, hay una comunión de amor. El hecho de que el hombre sea imagen de Dios significa también que el hombre ha sido creado para una comunión de amor. Y el prototipo de este amor es el matrimonio, una comunión de personas que da como fruto el amor maduro que es el Hijo. Pero no solo, o sea, en la vida social también estamos nosotros llamados a hacer esa comunión de personas en el amor y de esta forma reflejar, como dirá Juan Pablo II, esa imagen de Dios en el mundo. Y esto es muy importante, ¿no? O sea, aquí no nos va a dar tiempo de profundizar en todos los argumentos que se dan desde la ideología de género con esos distintos matices, ¿no? Porque hay muchos argumentos que se usan
para desmontar esta idea de que el hombre ha sido creado hombre y mujer, varón y mujer, ¿no? Pero bueno, dos de ellos muy importantes. ¿Por qué entonces si somos creados hombre y mujer existen trastornos del desarrollo sexual como el hermafroditismo y todas estas enfermedades muchas veces genéticas o patologías, ¿no? Y entonces aquí tenemos que esos son trastornos del desarrollo sexual a nivel biológico, pero en ningún momento configuran un tercer sexo o 5 sexos distintos. La norma del ser humano es ser creado hombre y mujer. ¿Existen trastornos en el desarrollo sexual? Sí. Y la ciencia tendrá que ponerse al servicio de estas personas para ayudarlas a llevar su vida a plenitud, pero no hacer de ellas un instrumento para montar y justificar toda una ideología que rompe al ser humano y que está rompiendo a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y por eso la importancia de formarnos en estos temas también desde el punto de vista no solo antropológico y filosófico, sino científico, médico y psicológico. Hoy tenemos una gran ausencia de personas formadas en estos temas desde el punto de vista sanitario. Y muchos de los problemas son por la desorientación que desde estos ámbitos se está dando a la gente hoy. Hoy una familia tiene alguno de estos problemas desde el punto de vista fisiológico o psicológico con sus hijos y desafortunadamente otra vez hay que buscar como una aguja en un pajar para encontrar un buen orientador o un buen psiquiatra. Porque todos están ya totalmente influenciados por esta visión totalmente pervertida del hombre. Y por otra parte también, las personas con trastornos de identidad sexual, ¿por qué un niño se siente niña y por qué dice que está en el cuerpo equivocado? Son trastornos de la identidad sexual, hoy llamada disforia de género, que también es un cambio ideológico, pero que no justifican el hecho de que existan más de distintos. Son trastornos psicológicos. Y la importancia dentro de este pilar que es el ser creado varón y mujer también de la unidad de los dos. No es que somos diferentes, estamos llamados, como decía hace un momento, a la complementariedad, a la comunión de personas. Esa diferencia sexual es una llamada a esa complementariedad, no solo en el plano biológico, psicológico, sino también social. El amor es, por tanto, la vocación fundamental e innata de todo ser humano. El ser humano no está por entero en manos de su voluntad, como decía hace un instante, sino que ha recibido la sexualidad como un don y como una llamada. Hay que explicarle esto a los niños, o sea, tu sexualidad no es solo un don, tu sexualidad habla de eso a lo que estás llamado, tú estás llamado al amor. Y ahí entra toda la educación de la afectividad y la sexualidad. Como hemos visto estos días, la sexualidad no es mala, la sexualidad tiene un sentido dentro del plan de Dios para el hombre, pero ese sentido llega a plenitud en la entrega total del hombre, ya sea en el matrimonio o en la consagración a Dios. Y tú te vas a realizar por medio de esa entrega. Y lo que sí depende de él es cómo da sentido a esa vida y a esa llamada que ha recibido. Eso sí depende de mí. No depende de mí ser hombre o mujer, decidir qué sexo tengo. Depende de mí la respuesta a ese don que Dios me ha dado. Cómo llevo a plenitud esa sexualidad. Y también es muy importante, también dentro de este mismo pilar, varón y mujer, la originalidad de lo masculino y lo femenino. Las diferencias sexuales entre hombre y mujer, aunque se manifiestan ciertamente con atributos físicos, ojo, sí, tenemos atributos físicos que nos caracterizan como hombres y mujeres, pero la sexualidad no está solo en eso, sino que va más allá, trasciende lo puramente físico y alcanza el misterio mismo de la persona. Por eso la perversión en la que estamos cayendo hoy con todo este tema de los tratamientos de bloqueadores hormonales, de los cambios, supuestos cambios de sexo, que son más bien cirugías de reasignación sexual, porque nadie puede cambiarle el sexo a alguien. Pero es una perversión porque es una gran mentira. Tú estás cambiando tu apariencia, pero el misterio de tu persona trasciende lo físico.
Tú sigues siendo hombre o mujer, por más mujer que parezcas o por más hombre que parezcas, o por más dragón que parezcas, o por más gato que parezcas, tú sigues siendo hombre o mujer. Ese es el misterio de tu persona y eso trasciende lo físico. Esto lo dice un documento muy bonito de se llama Comunión y Servicio de la Comisión Teológica Internacional. La masculinidad esconde en sí el significado de la paternidad y la feminidad, el de la maternidad. Y aquí llegamos al núcleo de eso que no nos pueden arrebatar. Solo el hombre puede ser padre y solo la mujer puede ser madre. Ese es el misterio íntimo que nadie les puede ni dar ni quitar. Y puede que la ciencia se pervierta y llegue el punto en el que a un hombre le pongan un útero artificial. Pero eso es una perversión. Porque esto de la maternidad y la paternidad atraviesa este misterio de la persona. Y por eso es tan importante educar a los niños en esta sensibilidad hacia esa vocación innata que todos tenemos a ser fecundos, como hemos visto también en nuestra vocación, ya sea en el matrimonio o en la vida consagrada, fomentar esta sensibilidad hacia la maternidad y la paternidad, también espiritual, pero que en el matrimonio tiene una característica propiamente biológica. La maternidad y la paternidad no son un rol más, no es que nos han educado en este rol y nos han encasillado y las mujeres hemos perdido nuestra libertad porque han querido que seamos madres, ¿no? Lo que realiza realmente al hombre y a la mujer es responder a esta llamada a la paternidad y a la maternidad. Esta maternidad o paternidad no es una subordinación o esclavitud de la mujer, al contrario, la maternidad es esa vocación por excelencia, es lo que le permite realizarse en plenitud, aunque no siempre se exprese como maternidad biológica, porque puede que haya muchas mujeres que se hayan casado, que dentro de ese matrimonio recto sean infértiles involuntariamente, pero lo que les da esa característica de descubrir y de desarrollar lo más íntimo y profundo de esa vocación a la maternidad es esa apertura real a la vida, también desde el punto de vista espiritual y biológico, evidentemente, aunque sean infértiles involuntariamente. Pero es toda una concepción totalmente distinta de la vida y del amor, la que se maneja en una mentalidad antivida y en una mentalidad abierta a la vida y a esta dimensión de la paternidad y la maternidad del hombre y la mujer. El papel que se atribuye a uno u otro sexo es cierto, puede variar en el tiempo, pues hace 100 años seguramente las mujeres muchas no hubiéramos tenido acceso a la universidad ni a cargos de poder. Esas cosas pueden cambiar y variar en el tiempo y de hecho lo han hecho. Pero aquí no estamos hablando de un rol más, sino de que la identidad de la persona no es una construcción cultural o social. La profesión que yo elija puede variar, o que quieran elegir las mujeres en uno u otro tiempo puede variar, pero el hecho de la identidad sexual no es algo que se pueda elegir o que vaya cambiando a lo largo del tiempo o en las distintas sociedades. Es algo que hace parte, como hemos dicho, de ese misterio de la persona y de esa realidad, de esa esencia del ser humano. Pertenece al modo específico en el que existe esa imagen de Dios, no es algo accesorio. El ser hecho imagen de Dios también implica esa masculinidad y feminidad, el ser hombre o mujer, esa diferencia sexual. Por eso también, y ya con esto acabamos este pilar, es la apertura a la fecundidad, que es lo que hemos estado analizando estos días cuando hemos visto esas consecuencias terribles de la revolución sexual en la que muy impulsada por la aparición de la píldora anticonceptiva, ¿no? Es una sexualidad cerrada en sí a esta apertura a la fecundidad. Primero sexo sin niños y ahora también sexo sin complementariedad genital, ¿no? Que son las relaciones entre personas del mismo sexo. También ahí hay una cerrazón, ahí también hay una cerrarse totalmente a esa fecundidad propia del acto conyugal, porque no hay apertura a la vida, porque un hombre y un hombre no pueden abrirse a la vida.
El gran error de esta ideología de género en el ámbito de la apertura a la vida es el hecho de que deconstruyendo la diferencia sexual hombre y mujer, no solo apunta a desvirtuar el amor y la donación, sino a eliminar la dimensión fecunda de la sexualidad. O sea, esto mismo que hizo hace 50 años la píldora anticonceptiva lo está haciendo hoy la ideología de género, es eliminar la dimensión fecunda del amor y de la sexualidad. Porque los actos más bien homoeróticos son intrínsecamente cerrados a la vida. Entonces, ese ser hombre y mujer también implica esta apertura a la vida en el matrimonio. Y es todo lo contrario a lo que ha hecho esta revolución sexual. Y ya llegamos a este punto, este último pilar muy importante, diría yo que uno de los más negados hoy en día, también en este ámbito, pues que busca ser recto, pero que a veces, por todo lo que hemos visto en la ponencia anterior, más bien como que lo dejamos de lado, ¿no? Manejamos un lenguaje ambiguo que lo que hace es hacer que se pierda totalmente el contenido profundo de todos estos temas, y es el pecado y la redención. Nosotros necesitamos conocer esta verdad, porque de lo contrario es que no hay forma de explicar la contradicción que sentimos en nuestras propias vidas cuando queremos hacer el bien y nos sale el mal, cuando queremos vivir en castidad y todo nos incita a lo contrario, incluso a veces en nuestro propio corazón. Si nosotros no tomamos conciencia de que el hombre ha sido redimido, de que necesita la redención, de que necesita la gracia, no nos sirve de nada todo lo que estamos aprendiendo acá. Y los jóvenes necesitan conocer esta verdad porque ellos lo sienten en sus corazones, porque todas las preguntas de los niños y de los jóvenes que hemos venido recabando durante este trabajo, todas apuntan a que ellos sienten en su corazón esa contradicción. ¿Por qué me atrae un compañerito de mi mismo sexo? Algo no encaja, yo no me siento bien con esta atracción, pero ¿por qué me atrae? ¿Por qué está mal la anticoncepción? ¿Por qué están mal las relaciones prematrimoniales? Y ellos tienen dudas, y son dudas que son profundas. Miren, de verdad me he encontrado con unas preguntas tan profundas y uno dice, Dios mío, ¿esto lo pueden haber hecho niños de 12 y 13 años? O sea, lo que hay en su corazón son dudas de fondo, no son banalidades. Y el problema es que nosotros no estamos sabiendo responder a esas preguntas, que son esenciales y son fundamentales para sus vidas. Y ellos quieren conocer las respuestas y están sedientos de la verdad. Y si nosotros omitimos esto, no vamos a ser capaces de responder con la verdad. ¿Qué es lo que ha hecho el pecado en nuestras vidas? El pecado provoca la ruptura de la unidad originaria de la que gozaba el hombre en el estado de justicia original. Fíjense que esta armonía en el estado original era una armonía a varios niveles. La unión con Dios como fuente de la unidad interior de su propio yo. Esto es muy importante. En el estado original, esa unión, esa amistad con Dios era la fuente de nuestra unidad interior. ¿Qué es esa unidad interior? Es lo que acabamos de ver de los distintos dinamismos. Hoy es más fácil que nosotros, o los jóvenes, o los niños, nos dejemos llevar de los sentimientos o de incluso de las tendencias más primarias y no de la inteligencia y de la voluntad. ¿Eso es unidad interior? ¿Eso es armonía de los dinamismos? No, eso es ruptura, porque el hombre es un ser espiritual. Y lo que debería primar en él es el entendimiento y la voluntad, no las pasiones ni la afectividad. Por eso esa contradicción que sentimos en nuestro interior es fruto del pecado. Ese estado originario traía la unión con Dios y como consecuencia de esta unión, la unidad interior de su propio yo, en la recíproca relación también del hombre y la mujer, comunión de personas. Ahora lo vamos a ver más gráficamente. Y por último, en relación con el mundo exterior, con la naturaleza. O
sea, el pecado lo que hace es romper al hombre a distintos niveles. Rompe la unidad del hombre con Dios, rompe la unidad interior de la persona humana, rompe la unidad del hombre y la mujer y rompe la unidad del hombre con toda la creación. Este es el diagnóstico de nuestra sociedad actual, una sociedad herida por el pecado, incapaz de reconocer que todas las heridas que está sufriendo son por el pecado, porque no es capaz de reconocer que hay pecado. Entonces, ¿cómo vamos a dar el remedio si no reconocemos el diagnóstico? Lo ha dicho también el doctor Enrique Rojas. Lo primero para curar una enfermedad es que el enfermo reconozca su propio diagnóstico. Y el diagnóstico es que estamos rotos por el pecado. Aquí lo tenemos. ¿Y esto me lo invento yo? No. Lean lo que está casi textual en el catecismo. Y en el compendio del catecismo de la Iglesia Católica, que también se los recomiendo, que es un resumen del catecismo elaborado a través de preguntas y respuestas. Esta es la consecuencia del pecado. ¿Y por qué? Bueno, del hombre y la mujer es evidente. Estamos en una confrontación que cada vez parece que quieren hacer más evidente entre el hombre y la mujer, y eso es consecuencia del pecado. Y del hombre con toda la creación. Hoy está muy por encima de la dignidad del hombre el respeto a los animales. Puede pagar uno más cárcel por hacer algo en contra de un animal que por abortar. Y si nos descuidamos, como ya ha pasado en algunos casos, vamos a darle dignidad de persona a los homínidos próximos al hombre. Orangután, chimpancé, gorila. Y todo lo que se está metiendo con todo este tema del ecologismo radical es una defensa a ultranza de los derechos de los animales en perjuicio de la dignidad del ser humano. Y eso es armonía con la creación. Cuando Dios ha puesto al hombre en la pirámide de esa creación para que gobierne la creación, esa es la ruptura fruto del pecado. Entonces, fíjense que nada, si no vamos a esto, no llegamos a la raíz del problema. O sea, si nuestros niños y nuestros jóvenes no son capaces de reconocer que existe un pecado, que el hombre está herido, que está roto en todas estas dimensiones, ¿para qué vamos a enseñar más cosas? Si no van a poder llegar a la raíz de la solución. O sea, de verdad, yo de todo lo que he leído estos años y siendo sincera, antes de dar este paso como de consagración a Dios, no tenía ni idea de lo que era magisterio de la Iglesia, ni de lo que eran autores cristianos. Entonces, casi toda mi vida he estado leyendo otras cosas que no son de un enfoque cristiano, y en ninguna parte me encuentro con esto, ni siquiera ahora que he estado profundizando más. O sea, cuesta mucho encontrar personas que hablen de que la raíz de todo está acá y de que tenemos que remitirnos aquí para poder encontrar las soluciones. Y este es uno de los ejemplos que a mí me parece muy gráfico para explicar esa ruptura que hemos dicho interior de la persona humana, ¿no? Una ruptura, están los dinamismos antes del pecado, estaban integrados, ordenados al bien de la persona, y ahora es todo lo contrario, estamos rotos. Esto es una gráfica diseñada por un colectivo de estudiantes transexuales en Estados Unidos, está traducida como a 13 idiomas, y ellos lo que quieren es explicarle a los niños, fíjense a quién está dirigida este tipo de gráficas, ¿adolescentes, jóvenes? No, a niños de 5 años o menos. Lo que quieren es transmitir a los niños todo este tema de qué es la orientación sexual, qué es la identidad de género, cuál es el sexo asignado al nacer, y todo esto apunta a que el hombre está roto, porque una cosa es cómo tú te piensas, la identidad de género, cómo tú te piensas en tu mente. Bueno, yo me siento bigénero, pangénero, dos espíritus, género fluido. Otra cosa es cómo tú te expresas, cómo te presentas ante la sociedad, si te vistes como un chico, como una chica,
si te vistes mixto, cómo te vistes, cómo te expresas físicamente. Otra cosa es el sexo asignado al nacer, pues a ti te asignaron este o este sexo, pero eso no significa que tú seas eso, no te preocupes. Y otra cosa es lo que te atrae sexualmente, y otra cosa distinta a lo que te atrae románticamente. O sea, todas estas dimensiones del hombre que están llamadas a ser integradas, como veíamos acá, lo que hace la ideología de género es todo lo contrario, romper. Una cosa son tus sentimientos, otra cosa son tus tendencias, otra cosa es tu entendimiento y tu voluntad, y todos van por caminos totalmente diversos. Y eso es lo lógico y lo normal en este mundo del siglo XXI. Por eso ya hoy llegan a decir algunos que existen tantas sexualidades como personas en el mundo. Y bueno, esto es de lo más ingenuo que hay en el ambiente. Que por cierto, la conferencia anterior acabamos viendo un documento de la Comunidad de Madrid, financiado por la Unión Europea. No es que les recomiende que lo lean a fondo, no, pero es para que ustedes se den cuenta la calidad con la que están siendo elaborados estos documentos y lo lejos que estamos nosotros de hacer este tipo de presentaciones. Pero no es para que se metan a profundizar en esto porque pues, es para llorar. Entonces, ¿cuál es el lugar de los afectos, los sentimientos y la atracción en el hombre? O no, que esto no iría mucho acá. La ruptura de las relaciones entre el hombre y mujer. Estamos viendo la ruptura a consecuencia del pecado. Hemos visto que es una ruptura en la relación con Dios, ya no nos reconocemos imagen de Dios. Es una ruptura interior de la persona porque todos esos dinamismos ya no están integrados, sino totalmente disociados. Por eso hoy lo que prima es el sentimiento, ¿no? Es que yo me siento niño en lo profundo de mi corazón, yo me siento gato en lo profundo de mi corazón y eso es lo que prima. No, momentito, lo que prima en ti no es el sentimiento, porque tú eres un ser espiritual, tienes entendimiento y voluntad y has sido creado por Dios y eres imagen suya. No es que tú te sientes ahora esto o lo otro. Tampoco la atracción de una persona define su esencia. Es que yo me siento atraído profundamente por un hombre que no es mi esposo, entonces ahora dejo de ser mujer y ahora me define mi atracción. No. No nos definen nuestras atracciones ni nuestros sentimientos, nos define algo mucho más profundo que ya hemos visto al comienzo y es que hemos sido creados a imagen de Dios, por Él, para amar. Por amor. Y todos estamos llamados a trabajar en esa madurez afectiva necesaria para la realización de la persona y a vivir una vida de gracia que sostenga el esfuerzo natural del hombre. Y eso es un trabajo arduo que tenemos que emprender con nuestros jóvenes y en nosotros mismos. Reconocer que estamos necesitados de esa gracia de Dios. Y esas rupturas en las relaciones entre el hombre y mujer, que también hemos comentado. En todas estas rupturas es necesario el retorno al principio, que es una palabra que usará mucho Juan Pablo II, que es solo posible gracias a la redención operada por Cristo en la cruz. Necesitamos de la redención para purificar nuestro corazón. Necesitamos constantemente de la gracia, de los sacramentos. Por eso, el corazón humano es sobre todo objeto de una llamada y no de una acusación. Esto me encanta de Juan Pablo II, él tiene unas catequesis dedicadas a este tema de la redención del corazón dentro de la teología del cuerpo. Y Juan Pablo II dice, fíjense que todas las ideologías y filosofías modernas lo que hacen es acusar el corazón humano, pero acusarlo en el sentido de, estás ya tan pervertido que tu corazón no tiene solución, no tiene arreglo. Y lo que hace el cristianismo es todo lo contrario. Dios no condena al hombre, interpela, llama a lo profundo de su corazón para restaurarlo, para sacarlo de ese pecado en el que está y elevarlo. No es sobre todo un objeto de una acusación, sino de una llamada.
Cristo ha entrado en el corazón del hombre, no solo para mostrarle lo que en él hay como herencia del pecado, mira lo mal que estás, mira lo pervertido que estás, sino para sacarlo de eso, llamarlo a una purificación de eso que lo convierte en hombre de la concupiscencia. La visión cristiana del corazón no es una visión fatalista o de continua sospecha, sino una visión esperanzadora que abre al hombre a la certeza de la restauración de su interior. Y esto es lo que tenemos que contarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a todos hoy. Tenemos una gran esperanza y es que hemos sido redimidos, hemos sido amados y estamos llamados a esa plenitud de ese amor. Esto sí es lo que da respuestas al corazón del hombre, no todas las acusaciones que nos hacen las filosofías modernas y que no dan respuesta a los deseos de nuestro corazón, sino esta verdad de que hemos caído, hemos pecado, estamos tocados por el pecado, pero hemos sido redimidos y estamos llamados a la purificación del corazón con la gracia de Dios. Por eso quería acabar, ya hemos visto estos 3 pilares, con un pequeño vídeo que cuando lo vi me gustó mucho y nos han dado la oportunidad de verlo, que ha sido hecho por unos chicos que han salido de una vida de pecado, que han salido y que están luchando por madurar su afectividad, la feminidad y la masculinidad. Y es precioso ver cómo ellos mismos han llegado al núcleo de esta antropología cristiana, casi sin darse cuenta, pero de forma muy consciente, porque es Dios quien obra en sus corazones. Y esta es la gran verdad que quisiéramos transmitir nosotros hoy a todos los jóvenes y que a veces nos cuesta tanto, pero es la única que realmente va a dar respuestas a su corazón. Bueno, pues ahí lo tienen.
Esto es un resumen realmente de esa vocación del hombre tan grande, tan inmensa, tan gigante, a la que estamos llamados, que es a ese amor auténtico, a ese amor total, a ese amor que es capaz de todo hasta dar la vida y que tiene su fuente en Dios y que solo en Él podemos encontrar esa estrategia perfecta para transmitirla también a los más jóvenes hoy. Entonces, que no nos olvidemos también de que a pesar de las sombras, a pesar de las dificultades, este amor no es una utopía y transmitir este amor tampoco lo es una realidad, es posible. Y nosotros podemos hacerlo también siempre contando con la gracia de Dios. Gracias. No me dejan decidir, yo quiero vivir